tal? Vamos a empezar la segunda sesión del día, que se titula Contemporáneo, Prehispánico, Colonial, Popular, analización de nuevas categorías museográficas, que se pregunta acerca de el tiempo, la historia y la forma como ciertos museos panorámicos o amplios en sus colecciones permiten repensar algunos ejes y atravesar categorías de una manera distinta. Voy a tratar de ser severa con el tiempo porque sí me gustaría que hubiera un tiempo para la discusión. Así que hemos dado un orden. Yo decido. Bueno, como está en el programa, Patricio Escobar, director del Centro de Artes Visuales, Museo del Barro, en la asociación, nos va a hablar. Bueno, muchas gracias, Natalia, por presentar. Muchísimas gracias al Malva, en especial a Agustín y a todo su equipo por la invitación. Es siempre un gusto estar en Buenos Aires y muy especialmente en esta ocasión en el Malva. Voy bastante rápido al tema porque tenemos bastante poco tiempo y entonces básicamente me gustaría tratar el tema de la mesa de cómo generar musealidad alternativa u otros modelos de pensar el museo, que en cierto sentido significa como una manera de también partir de cuáles son las funciones del museo tradicional, digamos, o el museo canónico, o el museo, que se llame tal, basado en la posibilidad de coleccionar obras, de hacer la curaduría de las mismas, de conservarlas, difundirlas, últimamente enseñarlas, investigar sobre ellas, etc. Casi sin ese núcleo no estaríamos hablando de museo, seguimos usando el término museo, de modo que en cierto sentido esas funciones tradicionales es un desafío, ¿no? Están presentes y cómo a partir de esas funciones, bueno, se van o creando otras o reajustando la función de esas mismas funciones o orientándoles en otro sentido. Me han pedido que tocase el caso del Museo del Barro, pero por una parte me resulta un poco complejo porque yo soy el director y formé parte de la creación de ese museo, pero por otro también me lo hace conocer mejor. Y como yo he desarrollado su libreto curatorial, entonces me siento cómodo hablando de un tema que manejo y cuáles son los desafíos fundamentales que ha tenido y que sigue teniendo y me temo que tendrá este proyecto, ¿no? Por una parte, cómo criticar un modelo maximalista de museo, y Catherine David se refirió también a ese tema, de pretender universalizante, bueno, estetizante siempre, pero que pretenda representar en todo, ya sea en el modelo decimonónico de museo, el modelo fundacional nacional o en el museo moderno, determinadas estilos o formas de arte basado fundamentalmente en el lenguaje, o en el contemporáneo quizás formas complejas basadas en la transnacionalización de la imagen, pero en contra de esos cánones, llamémoslo así, reimaginar formas de cruce, de diagonal, de articulación, de nuevos formatos o nuevas constelaciones en función no a la nación o la región o tal escuela o tal situación, sino a cuestiones que tienen que ver con situaciones más específicas, a cuestiones que cruzan, así. Fundamentalmente, por ejemplo, el Museo del Barro es un museo que presenta las obras como obras de arte, la producción, y cruza en pie de igualdad la producción indígena, la producción popular y la producción, no quiero decir contemporánea porque las otras también son contemporáneas, y no hay más que usar el término de origen ilustrado o vanguardístico o como queramos llamar, ni siquiera hay que llamar moderno porque hay una producción moderna también que es indígena y popular.
Y esto de entrada ya pone en jaque algunas cuestiones y plantea incomodidad a ciertos conceptos, porque hablar de arte erudito hoy resulta un poco complejo y casi, digamos así, descalificante, ¿verdad? Pero bueno, el hecho que falten o sobren palabras es un indicio de cambio de paradigmas, ¿no? Entonces también, por más que se hable de lo indígena y lo popular, se pretende trascender un modelo de comunidad orgánica que se expresara, o una cultura entera que fuera capaz de expresarse en ese museo, y sí trazar una serie de armados o editar en función a constelaciones distintas, formas de plantear cuestiones. Eso también permite que, por más que el museo esté centrado en la forma, o que esté centrado en un momento estético, tenga posibilidades de ser cruzado también por otras áreas, ¿verdad? También puede hacerse lecturas etnográficas, históricas, pueden hacerse antropológicas, sociales, políticas del museo, sin que eso signifique en desmedro de la bella forma. Me gustaría ya ir comenzando a pasar algunas imágenes del museo mismo, como intento en un momento de cruzar lo contemporáneo, acá en esta imagen que se ve presentado en la Trienal de Chile, en un momento se ven un poco los tres estratos, un estrato contemporáneo, uno popular y uno indígena, presentados en pie de igualdad, ¿verdad? Quizá una de las cuestiones más complicadas para el museo, sobre todo cuando aparecen las comunidades vivas, sea el hecho de cómo el museo tiene la posibilidad de congelar la forma, ¿no? Entonces, en un momento de que la forma se detiene ante la mirada, y ahí se vuelve forma en cierto sentido, pero luego qué posibilidad tiene de que esa obra circule de nuevo y salga afuera y se vincule y se conecte con otras, no solamente con otras necesidades de ese mismo objeto que se conforma o se configura ante la mirada, sino también un museo que necesariamente tiene que salir de sí para acompañar o seguir o aproximarse en este caso. Yo me voy a poner casi provocativamente formas como muy tradicionales de arte indígena o basadas en su tradicionalidad, en su tradición, y proyectadas luego hacia formas más modernas y contemporáneas para defender la argumentación de una contemporaneidad de un arte primitivo, un arte más considerado tradicional. En este caso, en el museo, los propios indígenas participan en el montaje de ciertas piezas especiales que requieren como no solamente una cierta mediación ritual, sino también un conocimiento técnico bastante refinado. Bueno, el museo tiene una serie de secciones que van mucho más allá del museo, documentación en este caso, otros museos en el interior, por otro lado, son siempre pequeños, en un museo absolutamente particular, casi sin ninguna ayuda oficial, de modo que se mueve de manera como pequeña, ¿no? Me gustaría tratar en pequeños puntos. Uno es el caso de la autonomía, que es prácticamente una cuestión de crítica a la autonomía, que la contemporaneidad comienza precisamente en el momento en que se discute la autonomía del arte, la posibilidad de que el arte sea definido por su lenguaje en términos de estilo, fundamentalmente en su pura signicidad social, y que pueda incorporar o abrirse a pragmáticas sociales o a la semántica propia de relatos, de narrativas, de cuestiones, de problemas, de preguntas, mucho más allá que juego de las puras formas. Y acá hay un elemento interesante por el cual el arte indígena o el arte popular pueden, no digo resolver problemas porque eso es impensable y no deseable en términos del arte, que es justamente un generador de problematización continua, pero sí acercar indicios interesantes de cómo el concepto de belleza indígena es de por sí un concepto que está contaminado, no tiene nada que ver con el problema de la autonomía o del aislamiento de la forma que planteaba Kant, sigue en términos contemporáneos causando problemas.
¿Cuál es el límite entre un objeto bello y un objeto que tiene que estar comprometido con funciones sociales, con funciones políticas, sin perder el régimen estético, citando un poco a Rancière y anunciando también una posibilidad importante que él abre en términos de una estética como mucho más abierta a la posibilidad de cruzar ámbitos diferentes. Esta es una pieza de siempre, tiene como, no me atrevería a decir milenaria, pero sí precolombina absolutamente. Es una pieza casical, una pieza guerrera, que sin embargo es usada absolutamente con un sentido político. Acá hay un grupo de líderes políticos ayoleos que está discutiendo con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, que vienen con sus símbolos de poder, que son un poco amedrentadores, y tiene una función también de belleza, pero belleza activa, fuera de sí. O acá el embajador de Bolivia en Paraguay, que también pertenece a esa etnia. Los ayoleos están en el norte de Paraguay y el sur de Bolivia, entonces territorio que fue cruzado posteriormente, cortado en dos, y se presenta ante el presidente de la República a dar sus credenciales con su atuendo de jefe ayoleo, que es una gorra de jaguar con emplumado. Hay otros problemas actualmente, cómo se sustituye el jaguar, cómo se mantienen las pieles originales, por el tema de la protección al ecosistema, de los cuales los indígenas son muy protectores y respetuosos, pues ya es un poco otro tema, muy complejo. Hay fiestas populares o rituales que siguen manteniendo absoluta vigencia. Esta es una representación del antiguo rapto de las mujeres guaraníes por los guaycurúes, y las mujeres intentan como con fuego oponerse es un juego peligroso como todos los rituales, ¿verdad? Porque son cáscaras secas que bien pudiesen arder si no hay una coreografía o de la lucha, que por una parte, como en todo ritual, es aparte presentada y en parte representada. Ese viejo concepto obsesivo para la representación occidental entre el Darstellung y el Vorstellung, cuál es el límite de lo presentado y lo representado. En el arte indígena y popular se da con naturalidad. En un momento los hombres son dioses, no es que representan a dioses. Hay un límite de la escena en el cual el actor está como anulando cualquier distancia brechtiana, digamos así, y se convierte absolutamente en el personaje que está representando. Lo mismo estos seres digo seres porque es un así absolutamente extraño, ¿no? En que participan también de la fiesta de Guaycurúñe Mondé, que es un ritual popular en el cual ellos siguen como el valor de la pluma, pero a nivel campesino, ¿no? Ya a nivel indígena, que en Paraguay y como en el Brasil, en parte de Brasil y en el Río de la Plata en general, tiene otro sentido la diferencia popular indígena en la zona andina, que obviamente no vamos a discutir acá porque es una cuestión complicada, ¿no? Pero lo importante, una pieza de arte popular, un ritual bastante extravagante, en el cual el enfoque de diversidad resulta fundamental, no solamente por una cuestión política de enfoque de derechos, que por cierto es fundamental, de derechos humanos, que admite la diversidad en todas las políticas culturales actuales, sino que es en cierto sentido la política de la mirada, la política de la imagen es una política de diversidad, la política contemporánea es una mirada de diversidad, y la imagen contemporánea es justamente el dispositivo que se encuentra ante la necesidad de estar cubriendo campos distintos, de estar moviéndose con la imposibilidad de fijar alguno, pero sí en esos momentos de transición está creando chispas, está creando imágenes dialécticas, diría, forzando un poco la lectura de Benjamin, pero sí siempre con capacidad de asumir contradicciones, y no digo sintetizarlas, pero sí asumirlas en términos visuales, no en términos visibles, diría Didi Burland, pero sí visuales. La cuestión política, una segunda cuestión, la necesidad del museo continuamente estar saliendo afuera y discutir cuestiones políticas. No se puede abstraer lo indígena
la pura forma bella sin comprometerse con todas sus problemáticas. Y político, decimos, yo estoy hablando acá no solamente en términos de la representación de los distintos grupos, sino en términos de visibilidad, de sujetos invisibles en general, aparezcan como representados en un campo en el cual producen necesariamente un trastorno en el campo de la representación de sujetos convencionales, ¿no? Y también producen como la posibilidad de una autorrepresentación que los indígenas apuntalan mejor el respeto de sus culturas diferentes. Un artista indígena tiene el valor de cualquier artista contemporáneo, de cualquier otro artista, en términos de lo que es su producción. Bueno, eso participa continuamente de reuniones, también de foros. Cada ven a Roberto Amigo dando una charla en los seminarios continuos que todo el tiempo está haciendo el museo. Participa bastante gente de acá de Buenos Aires, ha estado Laura Malosetti, estuvo Andrea Junta, por citar a la gente que está presente solamente, pero bueno, Fernando Davis, bueno, mucha gente. Hasta un minuto, bueno, voy a apurarme. El hecho de que la cuestión política también, el arte, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, estas pinturas corporales o faciales indígenas estaban semi-desaparecidas. Y cuando los H comenzaron a defender sus derechos y a presentarse ante el Parlamento, de una Asunción, ustedes ven un edificio atrás, ellos recuperan esa pintura guerrera, y recuperan sus armas y su peinado guerrero. No, obviamente, con un sentido de meter un flechazo a un parlamentario, que ganas no le faltaría en ningún caso, pero sí como para una cuestión simbólica del papel que tiene la cultura, ¿no? Hay un resurgimiento de la pintura facial con un sentido muy fuerte de oposición, un sentido muy contemporáneo de la lucha por la tierra también. Y bueno, lo contemporáneo solamente decir algo, que bien, entendemos lo contemporáneo básicamente como una perspectiva, como un enfoque, no como un tiempo. De modo que puede ser contemporánea en un sentido heideggeriano o en un sentido como Billy Huberman ante la imagen, ¿verdad? De piezas que tienen vigencia, que están hechos hoy, que significan para la comunidad. Esta pieza que estoy mostrando es contemporánea, aunque sea absolutamente arcaica, porque es usada hoy y para una comunidad tiene sentido. Y es una respuesta o una disputa con su tiempo y con su presente, ¿no? Bueno, con esto quiero terminar. Muchas gracias. Y lo dejo ahora con Magdalena Chichi, presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico. Quería agradecer la invitación, aunque estuve a punto de no aceptarla, porque pensaba como, por eso me puse, todos me conocen, yo soy artista, pero me puse como directora, como presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico, como para tener algún título para participar de esta charla, ¿no? Porque en general el punto de vista nuestro, así, de tipo artístico, está como ausente de todas estas. Estamos ausentes de este tipo de decisiones acerca de lo... Bueno, tenía unas imágenes para mostrar, pero porque empezó no tuve tiempo yo de prepararlo, es culpa mía, tengo demasiado material y me cuesta mucho clasificarlo y me cuesta mucho seleccionar qué mostrar dependiendo de cada situación. Pero quería hablar esto de la ausencia del sujeto artista en la decisión esta del canon
o el anti-canon también. En ambos casos el artista está ausente de esa decisión. El artista, lo digo por mí, quizás hablando en primera persona, o sea, yo no soy todos los artistas, pero represento por ahí a algunos de mi generación y de mi por ahí de preocupación estética, pero digamos, en mi etapa inicial puedo citar una cuando, digamos, no estaba mi obra insertada en el circuito nuevamente canónico, tenía claro que el museo era el lugar y las colecciones son los lugares legitimantes, o sea, ese es el ABC de la sobrevivencia cultural de un artista, ¿no? En la medida que se inserta en una de esas colecciones o museos, colecciones privadas o museos, ahí es donde tiene una existencia cultural el trabajo nuestro. Pero bueno, durante toda la época de los 90 yo no tuve acceso a eso, entonces lo resolví de alguna manera intuitiva. O sea, sintiéndome tan afuera del museo, tuve la oportunidad de crear un museo temático sobre otro tema, pero en el que pude insertar mi obra, creando un contexto para mi obra, fingiendo que hablaba de otro tema. O sea que el museo era el llamado Museo Libertario y era un museo sobre la tradición anarquista en Argentina, en la sede misma de una sede de anarquistas que está en el barrio Constitución, la Federación Libertaria Argentina. Y bueno, yo llegué a ese lugar un poco como a consultar la biblioteca y el archivo, y después tuve una oportunidad en un programa Trama que organizó Claudia Fontes, por cierto, una artista. Quizás Claudia Fontes, que ahora nos va a representar en la Bienal de Venecia, es importante porque ella fue una de las de generar algún tipo de espacio en donde los artistas no estuviéramos tan ausentes de estas situaciones. Entonces ese programa Trama se proponía realizar proyectos sin la presión de la consagración, digamos, ¿no? Y bueno, ese fue el Museo Libertario, que si ahora puedo habilitar nuestro. Y si no, igual lo conocen porque está en esta colección, hay fotos. Ahí la idea fue, digamos, todo era real, excepto mi obra, que era ficticia. O sea, era ficticia como parte de esa colección histórica, ¿no? Mi obra no era histórica, sino que era contemporánea a su tiempo, pero la hice pasar como... Bueno, en esta situación tuve la oportunidad de realizar todas las tareas vinculadas al museo. O sea, fui la curadora, fui la conservadora, fui la montajista, fui la iluminadora y digamos, hice el guión curatorial de la exposición, elegí los objetos. O sea, en esa casa me dieron la llave de la casa y tuve oportunidad de revisar absolutamente todos los rincones y ver elegir lo que yo quisiera y dar la versión que yo quisiera. Encontré cosas que ellos no sabían que tenían, mensajes ocultos en las máquinas de escribir. Bueno, fue muy interesante. Y aparte después, como el lugar no estaba abierto al público y se tocaba el timbre en un horario, también fui guía del museo, de la exposición, ¿no? Yo recibía a la gente, o sea que fui como un museo personal.
La verdad que esa experiencia creo que fue, si no la mejor, la exposición más importante que hice, sería la primera, y después de eso todo lo que hice fue una imitación de ella. Es decir, volver a reunir objetos que aparentemente no tienen nada que ver entre sí, y no pasar. Ay, yo me siento re tranquila. Bueno, eso para cómo, digamos, quizás como presidenta del museo, de la Asociación de Amigos del Museo Etnográfico es un cargo menor, por ahí pensaba hace un rato, fundadora de este museo que tuvo una duración de 3 meses, ¿no? Y el antecedente de sentir esta ausencia de los museos, me concentro en hablar y listo, porque así ya... bueno, entonces, nada, se me invita a esta mesa y entonces digo, bueno, pero hay que invitarlo a Ticio Escobar, porque él es el ideólogo de esta posibilidad de mezclar objetos que tienen aparentemente un origen distinto, pero que se vuelven contemporáneos por más que estén transmitiéndose un pasado, en el caso de mi instalación en el museo. O sea, lo llamo instalación mía en el Museo Libertario, pero ahora lo voy a llamar Museo Libertario, porque era un ensayo de museo que me brindó a partir de ahí como una autonomía muy grande, en el sentido de que los museos reales que sí, que existen, digamos, puedo necesitar de ellos, pero no tanto, porque si es necesario puedo hacer un museo en donde esté todo lo que haga falta para dar a conocer mi trabajo y el de mis colegas o mi generación, o de todas aquellos objetos de arte y fenómenos de arte que me parecen también interesantes de mostrar, ¿no? Entonces, a partir de ahí, mis exposiciones son una especie de exposición colectiva, aunque sean todas obras mías, porque mezclo cosas que antes un poco categorizaba como esculturas, pinturas o dibujos o obras de tal época u obras de tal otra época, y ahora tiendo como a mezclar todo el tiempo, incluso a repetir y a mostrar la misma obra pero en otra situación, en otro contexto, o queriendo apuntar a otro tema. Lo que sí creo que mientras más autónomos los artistas nos podamos sentir de los museos, mejor, porque es muy impresionante la figura del museo, siendo que tampoco vamos a intervenir por ahí en la curaduría o la forma que se muestra nuestra obra o en relación a qué obras, porque lo que estoy notando también es que el arte es un objeto de estudio y como que el sujeto artista que es una especie de niño, digamos, después viene una expertise de historia del arte, de curaduría, de diseño de exposiciones, de todo, de no conservadurismo, sino conservación, ¿no? Digamos, todo otro un saber que escuchando lo que dice Ticio acerca de la museología alternativa, parecería como la medicina alternativa y la medicina tradicional, ¿no? Como que el museo está haciendo un poco de especie de quirófano y que los artistas estamos quizás en un lugar más de medicina alternativa, de ritual, de otro tipo de operativos y operaciones para visualizar la obra. Por ejemplo, hacer la cosa de la inversa, llevar las pinturas al paisaje, esas obras e instalaciones temporarias, museos al aire libre, que también hice, o incorporar dentro de mis exposiciones a obra de colegas míos que necesito que también participen para apuntar a transmitir una idea. En el caso de mi instalación en la Bienal Manifesta,
ahí hice otra cosa más que fue representar una especie de exposición imaginaria y también imaginando los documentos. Esto lo cuento al pasar para decir lo importante que es para mí, a su vez, esa cosa documental, o sea, ese amor y odio por el museo. O sea, por un lado, lo odio, porque es como un mausoleo, es como que todo lo que entra al museo queda pasteurizado, queda medio muerto, y el artista ya no tiene, cuando es expuesto al museo yo ya no puedo tocar mi propia obra porque ya no me pertenece, ¿no? Eso es muy raro que pasa eso, es raro. Y como que nosotros somos gente de acción, como que agarramos un martillo y necesitamos montar, subir, bajar, tener más y muchas veces me ha pasado que me dicen, no, eso está muy alto, hay que bajar a 1,45 al medio, o sea, una especie de medicina tradicional que se mantiene, ¿no?, en el mundo museístico. Puedo mencionar una excepción que fue mi última exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que con mi curadora Florencia Coalina hicimos un poco un museo dentro del museo, armamos una vitrina como de una forma... bueno, 3 minutos. No hubiera podido mostrar nada, ¿eh? Era 5 carpetas. A lo que voy es que acepté esta invitación, esta charla, aprovechando que hay muchos directores de museos juntos, curadores de museos juntos, para que tengan en cuenta la posibilidad de por ahí tener una audacia de que la colección pueda ser manipulada por artistas de forma temporal, porque el terror de los guiones curatoriales es que, o el terror, la presión por sobre los guiones curatoriales debería ser que dure mucho tiempo esa apuesta y que se mantenga, ¿no? Y por ahí no hace falta tanto eso, y por ahí, como la fantasía esa de que me dieron la llave de la Federación Libertaria y yo reformulé todo el material visual gráfico del lugar, como que deberían darnos la llave de algún museo también para hacer algo que tenga un registro de tipo sensible, y que la cuestión del historicismo, la cronología, la antigüedad o la contemporaneidad desaparezcan, porque en realidad la mirada artística, creo que eso nos pasa a los artistas cuando vamos a museos, no vemos la antigüedad de los objetos, sino que vemos a la persona realizando los objetos. Siempre vemos cómo está hecho. No hay o sea, yo voy a visitar un museo arqueológico y tengo una identificación con ese ceramista. No lo veo como solamente una cosa antigua y escalofriante por su antigüedad, sino que también veo que hubo una persona ahí transformando una materia en una forma, que sería lo de congelar la forma, ¿no? Y desde ese punto de vista que parece formalista, no lo es, porque cada uno de nosotros vivimos un presente. Entonces, en el museo, una obra, dependiendo del contexto social externo, el museo puede ser muy agudo, muy crítico, o también puede ser muy pasteurizante, ¿no? Pienso que no he visto todavía, pero la exposición de Malevich en Proa, que todavía no la vi, no sé si han reproducido el tipo de montaje que Malevich proponía. Quizás solamente un artista lo pudiera hacer, porque yo he visto muestras de Malevich donde eso se ha reproducido y tampoco queda bien. Quizás cierto. Pero ahí ese tratamiento que somos objeto de estudio, somos una especie de órgano a operar con un bisturí, no tenemos voz en ese tipo de montajes, ¿no?, en los museos, porque hay un diseñador de montaje que sabe más que nosotros, un poco, ¿no? Eso también me interesa puntualizarlo, porque no digo que todo lo tengamos que hacer nosotros, como en el caso del Museo Libertario, pero sí que
estamos ausentes de ese tipo de decisiones, de qué señalamientos se quieren hacer sobre una colección. Y luego, respecto del arte popular, para terminar, lo del arte popular, arte prehispánico y arte contemporáneo, o sea, yo creo que para nuestra percepción de los objetos, esa línea es casi obvia de que no hay diferencia, que hay un pie de igualdad en esa situación. El problema es, en ese sentido yo me identifico con esos artistas indígenas que están ausentes de su producción, que no es el caso del Museo del Barro, ¿no? Como los museos etnográficos, el Museo Etnográfico donde yo estoy está intentando también relacionar a las comunidades de las cuales pertenecen las piezas. Pero esa línea corre el riesgo de que, dependiendo de la situación social, que esté en las manos del pueblo, pero que no esté el pueblo, ¿no? Como está sucediendo ahora en el Brasil, en el MASPI, inauguró una muestra magnífica sobre las manos del Brasil, justo el día en donde se decide que el pueblo de Brasil no tiene más voz. O bien el arte africano pasa a ser africano, arte, sale del Museo de Etnografía en París, pero justos no quieren recibir más africanos y los africanos se están muriendo en el mar. Entonces está como las manos de los sujetos sin los sujetos. Entonces también un poquito eso en una escala menor es lo que pasa un poquito con los artistas al estar como un poco medio súbditos de este palacio, ¿no? Y legitimando este palacio y siendo legitimados por el palacio. Y bueno, quería comentar que no es una situación agradable ni cómoda cuando la situación social exterior es tan injusta. Como que para que los artistas estemos cómodos en el palacio, necesitamos ver que el pueblo tiene voz. Ahora me toca a mí y Juan Miro va a ser encargado de mantenerme en solamente agradecer a Malva por la invitación. La verdad, estuve presente en el aniversario, en el 10º aniversario de Malva. Me encanta estar presente aquí hoy, sobre todo porque en realidad creo que Malva ha sido una institución que ha marcado de una manera clarísima la escena de los museos en América Latina. Bueno, es posible decir que el Mali, que hoy cuenta con cerca de 17.000 obras, es ya una de las mayores de la región. Es probablemente también, por su amplitud, uno de los conjuntos más diversos de su clase. En parte, esa heterogeneidad es un reflejo de la complejidad de la historia del arte en el Perú. Es también parte de un trabajo sostenido que venimos haciendo en el museo. Hemos intentado cuestionar y redefinir las categorías bajo las que operamos, recorriendo un camino que ya han transitado de modo ejemplar museos pioneros como el Museo del Barro en Asunción, bajo liderazgo de Tizi. Por su tardía fundación, en 1954, el museo tuvo grandes dificultades para formar sus colecciones. Un trabajo que fue impulsado básicamente por el entusiasmo de los fundadores, y sería solo en 1961 que se lograría establecer un conjunto de salas permanentes gracias a la colección fundacional de la Memoria Prado, un enorme conjunto de alrededor de 8.000 piezas formadas a inicios del siglo XX por Javier Prado Garteche. Esa colección definió por mucho tiempo el perfil de la colección. En primer término, marcó el carácter panorámico del museo, puesto que contenía obras que iban desde el periodo precolombino hasta los pintores académicos del XIX. Definió además claramente la misión de las colecciones como un panorama del arte en el Perú. Por el momento en que se formó, la colección Prado tenía, por cierto, un perfil que se mantenía dentro de la idea decimonónica de las bellas artes, como una categoría autónoma ligada a géneros tradicionales como las antigüedades, las artes decorativas, la pintura y la escultura.
pasaría mucho tiempo antes de que esa visión pudiera reformularse. Quisiera comentar aquí algunos de los retos de construir sobre esa importante colección y transformarla para hacerla relevante a las generaciones actuales. Por su carácter panorámico y local, la colección del Mali ha sido vista por mucho tiempo como una suerte de museo nacional. Se requiere, de hecho, un esfuerzo especial para lograr un panorama del arte de un territorio específico que escape al esencialismo que recorre los relatos nacionalistas. Por ello, en vez de invocar la idea nacional, nos definimos más bien como un museo local. Es necesario aclarar que para nosotros ese término es estratégico y busca activamente apartarse de toda voluntad esencialista de esas políticas identitarias sumidas en las grandes narrativas totalizantes de la nación. Así, en el contexto de la colección, no hemos querido plantear narrativas que ayudan a la existencia de un arte peruano, evitando un adjetivo que sugiere características fijas e inmutables. El reto ha sido otro, el de formar una colección firmemente situada y claramente anclada, articulada a una escena y a una comunidad precisas. El país no es concebido aquí como una unidad determinada por culturas o historias homogéneas, sino como un territorio que se construye simbólicamente desde diversas posiciones. Es igualmente importante considerar que asumir un papel local no implica de forma alguna cerrarnos o asumir una posición provinciana, sino servir un punto de partida para construir puentes entre la comunidad inmediata a la que servimos y otros circuitos y esferas ampliadas. El arte precolombino es una pieza clave en toda definición de lo local y forma una de las principales núcleos de la colección. No es solo parte de una antigüedad distante, sin embargo, sino que ha sido una presencia constante a través de la historia. Incluso hoy es un elemento clave de la imaginación contemporánea. No es casual que el recorrido por las salas permanentes empiece precisamente con el gran biombo recientemente adquirido que muestra la sucesión de los incas como legitimación del Perú republicano. Un argumento que se concreta en el gesto del último inca entregando el cetro del imperio al libertador del Perú. Pintado en 1837 por Marcos Chilitupa, un pintor cusqueño que asumía el título de inca y se reclamaba descendiente de los antiguos gobernantes, la obra recuerda la función política de la imagen en la entrada misma al museo. Pero también nos habla del pasado como una construcción imaginaria que conforma una idea de legitimidad en permanente disputa. Hay muchos otros momentos en el recorrido en que se reafirma esta idea, como en la emblemática imagen de Manuela Tupamaro, aquí antes de la restauración, una pintura desplegada en el marco de un juicio de sucesión al marquesado de Oropesa, un título con un profundo significado en el imaginario colonial, al constituir, y cito, la prueba final para ser oficialmente reconocido como descendiente directo del último inca. Pero el arte precolombino también se integra a las otras historias, formuladas desde la transformación del canon artístico a inicios del siglo XX, que formó parte de un proceso mayor que incorporó el pasado precolombino a los cimientos de la construcción nacional. Artistas como Elena Iscue, en las décadas del 20 y 30, recuperaron la estética precolombina con el propósito explícito de formar la identidad nacional. Luego está el caso de la apropiación de lo precolombino por los artistas modernos de la posguerra, visible tanto en la práctica conceptual de artistas como Jorge Eduardo Eyelson, cuyos quipus en la década del 60 elaboran una nueva poética en torno a lo precolombino, como el de Emilio Rodríguez Larraín, quien asocia el objeto surrealista a la ironía crítica en piezas como El oro del Perú, para cuestionar el lugar común que opone el pasado glorioso a la decadencia del presente. O también artistas que insertan reflexión en contextos políticos más precisos, como el artista venezolano Alexander Apóstol, realizada por encargo de la American Society, que yuxtapone en clave irónica frases tomadas de la página web de la CIA con imágenes del papel mural de Temitaico que decora el llamado Incas Bull de la casa de la familia Rockefeller, lugar que sería luego central en el marco de las políticas culturales de la Guerra Fría. Otras obras, como el llamado Museo Inca de Susana Torres, permiten releer críticamente el pasado precolombino desde la perspectiva de género. Mientras otras piezas cuestionan los usos contemporáneos de la antigüedad local, el video Líneas de Nazca de Luz María Bedoya, con cierto humor, convierte, por ejemplo, la imagen de las líneas de Nazca en un antídoto
a la imagen turística que nos define al mostrar precisamente todo lo que no se ve en el recorrido del lugar. En el contexto mayor de la colección arqueológica del museo, estas obras trastocan las ideas esencialistas de continuidad y los mitos formados en los grandes relatos nacionales. Es posible resumir aquí la sucesión de tantas permutaciones de la idea de lo precolombino en la historia del arte, pero las obras citadas sugieren cómo el museo puede reformular una propuesta local y a la vez distanciarse de las narrativas esencialistas. Al imperativo temporal y territorial que define la misión de colecciones, se suma la variable complejidad del término arte, que define su misión de colección. Hemos ido expandiendo los límites de la categoría, intentando a través de diversos proyectos repensar su sentido. Y cada cierto tiempo revisitamos la colección para pensar nuevamente sus límites y sus puntos ciegos. Tomo entre muchos otros casos posibles, por ejemplo, el caso del ingreso de la fotografía al museo. A inicios del siglo XX, era apenas imaginable que la fotografía pudiera compartir un lugar con la pintura y la escultura. No había casi rastro del género en la colección Prado, salvo por estas dos piezas de joyería. Y sin embargo, una de las primeras donaciones que recibe el museo es la colección del fotógrafo Rómulo Cesareo, figura deudora de la tradición de la fotografía de aficionados, surgida en los años 30 en torno a los salones de la foto. Ingresaba hacia la colección la idea del arte fotográfico, más que la fotografía como categoría artística. La prueba es que en las décadas siguientes esas obras permanecieron en el depósito. Y luego abrió un largo silencio, que solo sería roto a fines de los años 90, cuando emprendimos la tarea de formar una colección de fotografía junto con Jorge Villacorta. Organizamos entonces, entre 1997 y el año 2000, una serie de exposiciones que buscaron conformar una narrativa sobre la historia fotográfica y dar forma a la colección. Pero pronto nos fuimos dando cuenta que incluso esa narrativa era reduccionista y dejaba fuera varios capítulos significativos de una historia por demás compleja. Tomemos, por ejemplo, el caso de las fotografías iluminadas, una tradición que nace en el propio siglo XIX en el comercio del retrato fotográfico y que es continuada luego por los estudios fotográficos comerciales de la periferia surandina en la primera mitad del siglo XX, así como por los retratos pintados que se extendieron entre las capas medias urbanas a partir de la década del 40 y que hoy se conocen popularmente como monos. Estas imágenes conforman una tradición fotográfica totalmente alejada de la definición modernista de la fotografía como arte. Cuentan otra historia que permite rastrear las formas como el género transfiere a través de circuitos comerciales el prestigio de la pintura a públicos más amplios. Podríamos ver la fotografía iluminada como parte de la historia de la pintura, o al menos de sus permutaciones simbólicas y comerciales en el mundo moderno. Pero también importa considerar que esas imágenes construyen una poética distinta, ajena a los cánones estéticos en que nos hemos formado. Y en este caso, además, nos acercan a una historia literalmente invisible, que es el rostro de la clase media en el Perú. Por lo demás, esta tradición de retrato comercial puede tejerse con otras narrativas en la colección del museo, como la que recupera la obra Mavi, María Quispe, del 2008, producida por Joshua Ocon durante una residencia en Lima. Sobre la base de un archivo de más de 1 millón de retratos producidos por un estudio comercial, seleccionó todas las fotos de las mujeres llamadas María Quispe, 130, retratadas en el estudio entre 1968 y el 2008. El emplazamiento de esos retratos homónimos, unidos por un nombre que ha servido a los discursos del racismo peruano como seña del migrante indígena, contribuye a pensar ejes de la colección relacionados con la migración interna y la operación de categorías étnicas en el imaginario nacional. Desde los orígenes históricos del medio hasta el presente, el recorrido transversal de la colección resulta fundamental para construir narrativas alternativas sobre la cultura visual del país. En realidad, esa categoría, cultura visual, resulta operativa y central para el trabajo que realizamos. Nos permite obviar términos como los de arte culto, como señalaba hace poco Ticio, arte popular, arte etnográfico, arte indígena, entre otros que implican jerarquías y criterios de valor. En distintos puntos del recorrido se juxtaponen piezas como por ejemplo una custodia del siglo XVII con una pieza de platería popular relacionada a las festividades andinas, o una pintura de historia como los funerales de Atahualpa,
al lado de un mate burilado de inicios del siglo XX que muestra, justamente reproduce una pintura de historia. Pero también estamos desarrollando dos núcleos muy importantes en la colección que nos permiten abordar justamente esas categorías. El núcleo masónico, que estamos empezando justo este año, que reúne obras ya existentes en la colección con obras de artistas latinoamericanos, internacionales y locales, y que también incorpora obras de artistas procedentes de la Amazonía, como esta escena en que el artista representa a las antropólogas que registran la propia comunidad, Cruz Rubio, o Santiago Yaguarcani, artistas que transitan entre formas tradicionales y formas de la pintura contemporánea, pero también intentando rescatar la historia de lo que de otra forma podría terminar pareciendo un lugar sin historia, precisamente. Obras de inicio del siglo XX y, como no, por supuesto, piezas relacionadas con formas tradicionales de cerámica que nos ayudan a comprender la historia de una manera distinta. Y así como la colección amazónica, el otro núcleo para cerrar que estamos elaborando es el de la colección de tejidos peruanos, que va desde lo precolombino hasta, esperamos, el siglo XX y el presente, ¿por qué no?, incluyendo piezas coloniales que dialogan con la tradición. En todo caso, y me das un minuto para cerrar, me parece que el presente puede cobrar un sentido distinto puesto el diálogo con esas tradiciones, que nos permiten entender no solo la naturaleza de los cambios culturales, sino también la dimensión histórica de la contemporaneidad. Y ese es un punto crítico en momentos en que lo contemporáneo se concibe como un momento radicalmente distinto a cualquiera del pasado, en que el presente se extrae del proceso histórico. Estas colecciones híbridas son las que nos abren las puertas a un discurso verdaderamente alternativo a la normalización que producen los circuitos de arte a nivel internacional. Así que nada, muchas gracias. Seguimos con Ramiro Martínez, director del Museo Amparo del Pueblo. Estando con las tres preguntas con las que arranca la temática de esta mesa, y que son cuáles son las categorías que permiten la coexistencia de colecciones diferentes. Eso me gustaría dejarlo a la mesa, porque no me queda clara la pregunta. ¿Qué se gana y qué se pierde? Creo, en el caso nuestro, y también quiero aclarar que hablo exclusivamente desde el ámbito del museo, de un museo localizado en la ciudad de Puebla, a 130 kilómetros de Ciudad de México. Puedo hablar desde ahí. Se gana que la comunidad de la ciudad, que la comunidad del Estado tenga acceso, como mencionaba Natalia, a una cultura visual que incluye en muchos casos a los antecedentes de las mismas comunidades que son nuestros visitantes. Puebla es una ciudad de aproximadamente 3,5 millones de habitantes, que tiene 600,000 personas que hablan todavía náhuatl. Entonces, esta idea de que la gente veamos los vestigios de nuestras comunidades y tengamos la posibilidad de acercarlas hacia el presente es lo que manda nuestra misión. ¿Cuáles son los beneficios de pensar de colecciones de este tipo en relación con la misión educativa? Creo que los beneficios concuerdan con lo que dije anteriormente. Es entender las culturas anteriores como rastros de algo que sigue vivo, que sigue funcionando y de la cual formamos parte. Alguien dijo en algún momento que
los mexicanos estaban muy orgullosos de nuestro pasado prehispánico, siempre y cuando estuviera tras una vitrina, y lo cual creo que es cierto. Lo presumimos, pero no lo vivimos ni lo vemos. En muchas partes de México, y Puebla es una de ellas, los herederos de esas tradiciones, de esas comunidades, son parte de nuestro público y son parte de la gente que vive en la calle. ¿Qué se gana y qué se pierde? Creo que lo que se puede perder es profundidad. Profundidad y tener una serie de programas que a veces podrán parecer confusos. El museo es un museo privado que abrió hace 25 años, situado en la ciudad de Puebla, que es una de las ciudades coloniales más antiguas de México, rodeada de sitios prehispánicos importantes y con un pasado colonial muy importante. Durante el siglo XVII Puebla fue a la par que Ciudad de México en importancia, tanto como comercial y religiosa. Entonces, esto siempre ha generado una competencia con Ciudad de México. Estamos rodeados de edificios coloniales, de sitios prehispánicos, lo cual creo yo ayudan a la tarea del museo de difundir el interés en el pasado prehispánico de la ciudad y de la población. Somos, y lo que digo, generalmente lo que queremos hacer es enseñar a que la gente vea. No nos hacemos un lado de tratar de enseñar historia, pero sí de ver lo que tenemos afuera, lo que tenemos en la calle, y que muchas veces no apreciamos y no entendemos. El museo parte de dos colecciones, una prehispánica y una colonial y del siglo XIX. La prehispánica, somos depositarios, pues en México no existe la propiedad privada de colecciones prehispánicas. La colonial es una colección familiar que se agrandó durante los 90. Son dos colecciones cerradas, no adquirimos ya más en ese lado y nos hemos enfocado desde hace 8 años a trabajar en el área de contemporáneo y contemporáneo mexicano en particular. Esto por razones más que nada de cuestión presupuestal. Como comentaba Catherine, o sea, no creemos en tener una obra de algo, o sea, que no funcione en el contexto. Entonces, estamos trabajando con artistas mexicanos. También situamos un punto arbitrario, o sea, de una fecha arbitraria de la colección, que es a partir de los 90. Hemos estado de repente moviéndonos hacia atrás, pero sí la idea es que funcionen en el contexto poblano. Puebla no tiene un museo de arte contemporáneo. Existen museos universitarios con programas no muy claros, pero no hay colecciones, entonces contemporáneas. Eso fue también lo que nos dio a asumir ese compromiso. Hay una población estudiantil muy grande en la ciudad, entonces creemos importante que podamos ofrecer ese vínculo tanto a los estudiantes como al público en general. La colección, y hemos desde hace 5 años, una vez por año, trabajado con artistas contemporáneos mexicanos comisionando obras sin poner una temática necesariamente. La colección prehispánica pesa mucho y en los 5 casos han utilizado la colección como origen para sus proyectos. Es algo que creemos importante. El año que entra, en el 2017, abriremos por primera vez al público
parte de lo que hemos adquirido en estos 6 años, y la idea es trabajar con los acervos, tanto el prehispánico como el colonial y con el contemporáneo. La evolución del museo, más allá de una cuestión más conceptual, creo que ha sido en base a necesidades que hemos detectado en la comunidad. Hemos ido moviéndonos en esas direcciones. Hemos tratado también, tuvimos una renovación que empezó en el 2010 y terminamos apenas el año pasado. Se cambió el discurso museográfico de la colección prehispánica, que era un discurso que había hecho Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto que hizo el Museo Nacional de Antropología, y era un discurso similar, obviamente con una colección mucho más pequeña que creo yo no daba para eso. La cambiamos a un recorrido temático, y siempre a través de los apoyos audiovisuales que trabajamos con un artista contemporáneo, tratando de vincular los objetos con la vida en las comunidades, con la vida en la ciudad. Sí me gustaría ya dejar más tiempo para la discusión, que creo que puede ser lo más enriquecedor. Perdón, muchas gracias. Gracias a todos, y le pregunto a Agustín si tenemos todavía un rato, porque en relación al programa, 5 minutos, si alguien tiene una pregunta, me parece que sería bueno aprovechar el momento, el instante. ¿Quién se anima al fondo? ¿Levantar la mano para preguntar? Necesitas un micrófono. A ver, buenos días. Para abreviar el tiempo, salía el micrófono de Perú, Gerardo Rodríguez, artista plástico. Muy específica la pregunta, y espero que cortita nomás. ¿Cómo interpretan los museos la Declaración de los Derechos Humanos, y específicamente los derechos culturales, y diciendo esta frase: nacemos libres e iguales, y no hay culturas superiores ni inferiores? Yo sé que hay un proceso de abrirse a la diversidad cultural, hay un proceso de abrirse a la diversidad cultural, pero digamos 1948, 2005 la Convención de la Diversidad, 2007 la Declaración de Friburgo, estamos en 2016, no debería haber un poquito más de energía y una cosa de interpelación, ¿no? Porque lo que pasa con los museos es que siguen dando mucho más énfasis, me refiero al Mali, por ejemplo, al arte producido por los artistas con formación académica, y eso en un país con racismo cultural, como digo, debería interpelar. ¿Cómo interpretan los derechos humanos? ¿Alguien quiere abordar esa pregunta? Bueno, el tema evidentemente es crítico y es difícil. Las colecciones se construyen a lo largo del tiempo, un proceso que implica grandes esfuerzos y grandes cambios de mentalidad. No es tan fácil que se transforme una colección como, por ejemplo, la colección de la que nace un museo como el Museo de Arte de Lima, ¿no? Es una colección formada en los principios decimonónicos, prácticamente una concepción totalmente distinta a la de hoy. Y a lo largo de los años se ha ido gradualmente transformando esa colección. Es interesante, por ejemplo, que en la década del 60 y 70, en la década del 60 y 70, el Mali fue sede de muchas de las bienales de artesanía, por ejemplo. Y sin embargo no entraron piezas de esas bienales a la colección del museo, no entró ninguna. Eran otras épocas, no conozco el caso, digamos, específico de lo que pasó en los años 60 y 70, pero me parece emblemático que las exposiciones más visibles del museo hayan sido esas y que aquellas piezas no hayan ingresado al museo.
hay todo un proceso que es largo y complejo, como digo, y que depende de muchísimas cosas, entre otras los recursos. Pero creo que gradualmente nosotros estamos intentando, y creo que logrando, cambiar esa situación. Es algo que implica además otra serie de retos que tienen que ver, por ejemplo, con incluso con la constitución de la historia del arte como disciplina, en el sentido de que no existen en el país, por ejemplo, suficientes especialistas en muchos temas, el caso de textiles, por ejemplo, en que tenemos que trabajar con mucha gente de fuera del país para poder articular una colección que realmente tenga un nivel de profundidad e interés suficiente. Pero también el caso de la Amazonía. Evidentemente ninguno de los curadores del museo hoy es especialista en la cultura amazónica. Lo que estamos haciendo es emprendiendo una serie de reuniones y conversaciones con expertos. Empieza ahora una en noviembre con apoyo del Goethe Institute, y la idea es incorporar a personas que han tenido un trabajo en relación a las comunidades indígenas de la Amazonía para poder establecer un diálogo con ellos, aprender en el proceso, porque esto es parte de un diálogo, y es parte de un diálogo que se tiene que empezar en algún momento y que no es fácil hacerlo desde Lima y desde una institución como el MANI. Es un esfuerzo en el que estamos, pero hay obstáculos ideológicos, materiales, y también, y yo creo que este tema es central, de conocimiento. Y esos son los retos que tenemos y estamos tratando de enfrentar. Muchas gracias. ¿Puedo hacer un comentario? Creo que de los lugares que conocí en el mundo, el más extremo en términos de racismo y expoliación es Guatemala. Porque tuve oportunidad de ir a Chichicastenango, que está el mercado de artesanía, justamente, que es un lugar turístico que se visita en Guatemala, y visitar el museo arqueológico de ese pueblito, donde hay unas 10 piezas arqueológicas en unas vitrinas precarísimas, y las fichas de las piezas están escritas a mano, y después de otro lado hay una sala etnográfica de arte textil guatemalteco, y también está escrito a mano de qué se tratan las obras. Y después uno se va a Guatemala City y hay una cantidad de museos privados que tienen la colección fuerte de textil guatemalteco y las piezas arqueológicas importantes y todo, y son museos totalmente convencionales, así casi Disneylandia de la arqueología. Y bueno, y el pueblo guatemalteco, que en su mayoría no es mestizo, es un pueblo originario, ancestral, no tiene acceso a nada de eso. En tanto además lo produce, para ellos la temporalidad, en efecto, ellos en sus manos pueden seguir tejiendo esos textiles, haciendo esas cerámicas con la misma capacidad y la misma, maravilla, ¿no? Pero lo recuerdo como algo muy choqueante, el extremo de lucha de clases del museo público minúsculo del pueblito versus las grandes colecciones de señoras alemanas que donaron a universidades privadas para hacer museos arqueológicos y de arte textil, arte popular. Y bueno, lo que dice el tema del racismo es un tema mucho más vigente de lo que se expresa, me parece, y más cuando se habla de arte, y cuando se intenta ampliar las categorías y reconocer el valor artístico de piezas que no provienen de artistas blancos, normales. Gracias, me parece que sí, yo quiero hacer un comentario. Bueno, en mi caso sí, el mal ejemplo es un gran museo que es el Quai de Branly,
en París, que tiene unas colecciones magníficas. Ah, ¿vos te referís a quién me dice? Ah, ok, hablamos de lo mismo. Bueno, que tiene unas colecciones absolutamente maravillosas, pero justamente por eso es como su compromiso mayor. Todas estas piezas están absolutamente desinfectadas de historia, están absolutamente vitrinizadas de una forma casi blindada, aisladas totalmente de referencia a las condiciones coloniales, limpiadas de sangre, de polvo, redimidas en términos de conflicto, presentadas fuera de todo contexto, como puros objetos bellos, ¿verdad? En cierto sentido así, fetichizados al extremo, y entonces, e incluso mal clasificados en algunos casos. Hay errores graves en piezas de arte latinoamericana, pero eso sería para mí lo de menos. Pero sí tampoco me refiero a lo kitsch de su montaje, porque, bueno, tiene que ver también, el kitsch también es una forma de falseamiento del modo exhibitivo, ¿verdad? Que también tiene que sella una manera de puesta en mirada de las obras, ¿no? Entonces, simplemente para mí ese es el mal ejemplo, digo, aún salvando la enorme admiración que me produce la colección de ese museo. No tiene ninguna política de diversidad, y bueno, para mí la diversidad es un enfoque dentro del enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Y en ese museo realmente veo abolida cualquier posibilidad, no digo de diálogo con sujetos reales, sino incluso de rigor histórico, de dar cuenta de las condiciones en las cuales esos objetos provienen, ¿no? Gracias a todos y el almuerzo, y volvemos a las 2:30. Gracias.